¿Alguna vez te has preguntado qué dolor se esconde detrás de la sonrisa de un desconocido? ¿Y si la persona con la que has estado intentando conectar está huyendo de recuerdos que, sin saberlo, tú despiertas? Si esta historia toca tu corazón, considera darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más viajes emocionales que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. Javier estacionó su coche en la entrada de su casa, con el agotamiento marcado en cada línea de su rostro. Otro turno de 12 horas en el hospital. Otro día salvando vidas mientras la suya parecía detenida en el tiempo. 3 años como padre soltero le habían enseñado a ser eficiente. Las bolsas del supermercado en un brazo, las llaves en el otro, calculando mentalmente cuánta energía le quedaba para ayudar a Noelia con su proyecto de ciencias antes de dejarse caer rendido en la cama. ¿Necesitas ayuda con eso? La voz lo sobresaltó. Elena, su vecina desde hacía 6 meses, estaba al borde de su jardín, aún con los guantes de jardinería puestos y una expresión de preocupación en los ojos. La luz del atardecer se reflejaba en su cabello oscuro, resaltando los mismos tonos castaños rojizos que alguna vez habían sido la seña distintiva de su esposa. «Estoy bien», respondió Javier con sequedad, evitando su mirada como lo había hecho tantas veces antes. «Gracias». Se apresuró a entrar antes de que ella pudiera decir algo más, antes de que el dolor familiar se extendiera de su pecho a su garganta. Una vez a salvo detrás de la puerta cerrada, se apoyó contra ella y respiró hondo hasta que el momento pasó. «Papá, ¿ya llegaste?», llamó Noelia desde el piso de arriba, su voz como un ancla que lo devolvía al presente. «Sí, cariño. Subo en 1 minuto para ver ese proyecto». Javier guardó las compras de manera mecánica, mientras su mente revivía la expresión herida que había cruzado el rostro de Elena. No estaba siendo justo con ella. Solo intentaba ser amable, una buena vecina, probablemente preguntándose por qué el hombre de al lado la trataba como si fuera algo doloroso de mirar. Pero ¿cómo podía explicarle eso? Su sonrisa, su risa, incluso la forma en que se acomodaba el cabello detrás de la oreja, todo era como ver el fantasma de Rocío. A la mañana siguiente, Javier apuró el desayuno de Noelia, ajustando cuidadosamente la hora de salida para evitar el momento en que Elena solía irse a trabajar a la biblioteca del barrio. Ese ritual se había vuelto rutina. Modificar horarios, tomar caminos más largos al pasear al perro, incluso hacer las compras en un supermercado 20 minutos más lejos después de habérsela cruzado una vez en el mercado local. Pero el universo tenía otros planes. Mientras salía en reversa de la entrada, el coche tosió y se apagó. «Perfecto», murmuró, girando la llave otra vez. «Nada». Noelia levantó la vista de su libro. «¿Vamos a llegar tarde, papá?» «Espero que no, amor. Déjame solo». Un golpe en la ventana lo hizo sobresaltarse. Elena estaba allí, con las llaves del coche en la mano. «¿Problemas con el auto?», preguntó cuando él bajó la ventanilla a regañadientes. «Puedo llevarlos. Voy al centro de todos modos». Javier quiso negarse, llamar a un taxi, pedir un viaje compartido, cualquier cosa para evitar 15 minutos atrapado en un coche con ella. Pero Noelia ya se estaba desabrochando el cinturón, emocionada ante la idea de no llegar tarde a la escuela. «Eso sería de mucha ayuda», logró decir. «Gracias». El trayecto fue incómodo, lleno del parloteo de Noelia y de las respuestas monosilábicas de Javier a las preguntas educadas de Elena. Después de dejar a Noelia en la escuela, el silencio dentro del coche se volvió ensordecedor. «Javier», dijo Elena finalmente mientras se acercaban al hospital, «no quiero sobrepasarme, pero ¿he hecho algo para ofenderte?» «No», respondió él con rapidez, demasiada rapidez. «Entonces, ¿por qué sigues evitándome?» La franqueza de su pregunta lo tomó desprevenido. «Porque eso es exactamente lo que estás haciendo», continuó ella. «He intentado ser amable, ser una buena vecina, pero apenas puedes mirarme». El coche se detuvo en un semáforo en rojo, obligando a una quietud incómoda entre ellos. Javier miró fijamente al frente, con las manos apretadas sobre su regazo. Iba a decir que no, empezó, pero la mentira le supo amarga en la boca. «Cruzas la calle cuando me ves venir.
Literalmente te has dado la vuelta en el supermercado. Tu hija es encantadora conmigo, pero tú actúas como si fuera invisible o, peor aún, como si fuera algo doloroso de mirar. El semáforo cambió a verde. Elena continuó conduciendo, con los nudillos blancos aferrados al volante. Lo siento, dijo Javier por fin. No eres tú. Es que mirarte duele. Las palabras quedaron suspendidas en el aire mientras ella se detenía frente a la entrada del hospital. Antes de que pudiera responder, él le agradeció el viaje y se apresuró a entrar en el caos familiar de la sala de emergencias. Durante todo su turno, Javier no pudo dejar de pensar en aquella conversación. Durante 3 años había funcionado compartimentando su vida. El trabajo en una caja, Noelia en otra, y el duelo encerrado en algún lugar donde no pudiera interferir con ninguna de las dos. Pero Elena había abierto esa cerradura sin darse cuenta, y ahora las emociones que había reprimido se filtraban por cada rincón de su mente. Cuando finalmente consiguió que un colega lo llevara de vuelta a casa, ya había tomado una decisión. Le debía una explicación, al menos eso. No podía seguir tratándola como si hubiera hecho algo mal, cuando su único error había sido parecerse a la mujer que había perdido. Noelia estaba cenando en casa de una amiga, lo que le dio una de esas raras noches en soledad. Después de caminar de un lado a otro de la sala durante 20 minutos, Javier cruzó al lado y tocó la puerta antes de que pudiera arrepentirse. Elena abrió con la sorpresa claramente reflejada en su rostro. «Te debo una explicación», dijo Javier. «Y una disculpa. ¿Tienes unos minutos?» Ella dudó un instante y luego se hizo a un lado para dejarlo pasar. Su casa era cálida y acogedora, con estanterías llenas de libros contra las paredes y una taza de té a medio terminar sobre la mesa de centro. «¿Quieres té?», ofreció ella. «No, gracias. No me quedaré mucho tiempo». Javier permaneció de pie, demasiado inquieto para sentarse. «Mi esposa, Rocío, murió hace 3 años. Cáncer. Fue rápido. Diagnóstico en etapa 4 y se fue en cuestión de meses». La expresión de Elena se suavizó. «Lo siento mucho». Noelia tenía solo 7 años. Aún pregunta por su madre a veces, sobre todo cuando está cansada o enferma. Tragó saliva con dificultad. «La cuestión es que tú me la recuerdas. No exactamente. Son personas distintas, pero algo en tus gestos, en tu sonrisa. La primera vez que te vi en el jardín, te acomodaste el cabello detrás de la oreja exactamente como lo hacía Rocío». La comprensión apareció en los ojos de Elena. «Y verme lo trae todo de vuelta». Javier asintió, sintiendo un alivio inesperado al ser comprendido. «Sé que no es justo para ti. Has sido amable y yo he sido todo lo contrario. El duelo no juega limpio», dijo Elena en voz baja. «Perdí a mi hermano hace 5 años. Un accidente de coche. Durante meses veía a alguien caminar como él o escuchaba una risa parecida, y era como perderlo otra vez. Ese entendimiento compartido creó un puente entre ellos, frágil pero real. Debería irme», dijo Javier tras un momento. «Solo quería que supieras que no era algo personal». «Gracias por decírmelo», respondió Elena mientras lo acompañaba hasta la puerta. «Y Javier, entiendo si necesitas espacio, pero Noelia mencionó que ambos estarán solos en Acción de Gracias. Mi puerta está abierta si cambias de opinión». Esa noche, acostado en la oscuridad, Javier se dio cuenta de lo aislados que se habían vuelto él y Noelia. Sus padres vivían al otro lado del país, y la familia de Rocío nunca había sido especialmente cercana. Los amigos habían intentado mantenerse presentes después del funeral, pero su retraimiento terminó alejando a la mayoría de ellos. Se tenían el uno al otro, pero ¿era eso suficiente? A la mañana siguiente vio a Elena recogiendo el periódico y en lugar de meterse rápidamente dentro de la casa, levantó la mano en señal de saludo. La sonrisa sorprendida de ella valió la punzada de dolor que sintió en el pecho. Los pequeños pasos vinieron después. Un gesto de cabeza cuando se cruzaban en la calle. Una breve conversación sobre el clima mientras recogían el correo. Javier seguía sintiendo ese dolor al mirarla, pero ahora era más tenue, manejable. Noelia, observadora como siempre, notó el cambio. «Ya no le tienes miedo a la señora Elena», dijo una tarde mientras paseaban a su perro ya entrado en años,
Gael. Nunca tuve miedo de ella. Entonces, ¿por qué siempre teníamos que escondernos? Una vez nos hiciste agacharnos detrás del seto de la señora Ramírez. Javier hizo una mueca al recordar aquel momento. No tenía que ver con Elena. A veces, las personas nos recuerdan a alguien que hemos perdido, y eso puede doler. Noelia pensó en eso, con una seriedad impropia de sus 10 años. Ella te recuerda un poco a mamá, dijo finalmente. Javier asintió. Sí, un poco, pero no es culpa suya. Creo que a mamá le caería bien, dijo Noelia con la certeza simple de la infancia. Tiene libros sobre todo, papá, incluso sobre dinosaurios. La semana previa a Acción de Gracias, la rutina cuidadosamente construida de Javier se vino abajo. La niñera canceló a última hora, Noelia tenía fiebre, y él estaba programado para un turno que no podía faltar debido a una escasez crítica de personal. Tras agotar todas las opciones, se encontró a las 6 de la mañana frente a la puerta de Elena, con una Noelia miserable envuelta en una manta a su lado. Elena abrió la puerta en pijama y bata, con el cabello revuelto por el sueño. ¿Está todo bien? Siento mucho pedirte esto, dijo Javier, con la desesperación evidente en la voz. La niñera canceló, Noelia está enferma y tengo que estar en el trabajo en 1 hora para un turno de 12 horas. ¿Existe alguna posibilidad? Por supuesto que sí, respondió Elena sin dudar. Pásala. El alivio lo inundó por completo. Traje su medicación, su peluche favorito y algunos libros. Estaremos bien, lo tranquilizó Elena mientras ayudaba a acomodar a una Noelia somnolienta en el sofá. Antes de ser bibliotecaria, fui maestra. Los niños enfermos son mi especialidad. Durante su turno, Javier revisó el teléfono cada vez que pudo. Elena le enviaba mensajes. La fiebre de Noelia había bajado. Había logrado comer un poco de sopa. Estaban viendo un documental sobre delfines. Cada mensaje aliviaba su preocupación y reforzaba la certeza de que había sido injusto al mantener a esa mujer tan amable a distancia. Cuando llegó a recoger a Noelia esa noche, encontró a ambas dormidas en el sofá, con un documental de naturaleza reproduciéndose en voz baja en el televisor. La cabeza de Noelia descansaba sobre un cojín en el regazo de Elena, y sus mejillas, antes encendidas por la fiebre, estaban ahora más frescas al tacto. Elena se movió cuando Javier levantó a Noelia con cuidado. «Está mejor», susurró. La fiebre bajó por la tarde. «Gracias», dijo Javier, sabiendo que la palabra no alcanzaba para expresar lo que sentía. «No sé qué habría hecho sin ti». Para eso están los vecinos. Ella los acompañó hasta la puerta. «Es una niña extraordinaria, Javier. Lo estás haciendo muy bien». Esas palabras sencillas pronunciadas por alguien que había pasado el día con su hija y que lo había visto en su momento más vulnerable, rompieron algo dentro de él. Durante 3 años, había intentado ser ambos padres, sin sentirse nunca suficiente. ¿Seguirías dispuesta a recibirnos en Acción de Gracias?, preguntó impulsivamente. Sé preparar un pavo decente, y el pastel de camote de Noelia se está volviendo legendario en su clase. La sonrisa de Elena fue cálida y sincera. Me encantaría. Acción de Gracias marcó un punto de inflexión. La comida no fue perfecta. Javier cocinó demasiado el pavo y Noelia derramó salsa de arándanos sobre el mantel. Pero fue la primera festividad en años que se sintió como una celebración y no como una prueba de resistencia. El Elena llevó pasteles caseros e historias sobre los usuarios más excéntricos de la biblioteca, y los 3 terminaron riendo hasta que les dolieron los costados. Mientras el invierno se instalaba en el vecindario, las fronteras entre sus hogares comenzaron a desdibujarse. Elena ayudó a Noelia con un informe escolar. Javier arregló una tubería que goteaba debajo del fregadero de Elena. Comenzaron una tradición de cenas los domingos, turnándose para ser anfitriones. Una noche nevada de diciembre, después de que Noelia se fuera a dormir, Javier y Elena se sentaron en el porche de él, envueltos en mantas, observando cómo caía la nieve. «Nunca te di las gracias», dijo Javier. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por confrontarme aquel día en el coche, por preguntarme por qué te estaba evitando. Si no lo hubieras hecho, seguiría cruzando la calle cada vez que te viera venir». Elena guardó silencio por un momento. «Casi no lo hice»,
admitió. Pensé que quizás simplemente no te agradaba y que debía respetarlo. Pero algo me dijo que había algo más. Me alegra que hayas escuchado a ese algo. Javier dudó antes de añadir. Noelia ha estado más feliz estas últimas semanas. Creo que olvidé que necesita más personas en su vida además de mí. Has estado cargando un peso muy grande tú solo durante mucho tiempo, dijo Elena con suavidad. De algún modo se sentía desleal, confesó Javier, como si al dejar entrar a alguien más estuviera reemplazando a Rocío. ¿Eso es lo que sientes ahora? Javier reflexionó con seriedad. No, estoy empezando a entender que el corazón se expande, no reemplaza. La temporada navideña trajo nuevos desafíos. El concierto escolar de fin de año de Noelia coincidía con el aniversario de la muerte de Rocío, una fecha que Javier solía pasar solo, acompañado de su dolor y de sus recuerdos. La idea de sentarse en un auditorio lleno de familias felices, intentando celebrar mientras cargaba el peso de su pérdida, le parecía imposible. No creo que pueda ir, le confesó a Elena una semana antes. Noelia lo entenderá. Ella sabe qué día es. Puede que lo entienda, respondió Elena con cuidado, pero aún así se sentirá decepcionada. ¿Y si no tuvieras que hacerlo solo? Así, en un día que antes estaba marcado por el aislamiento, Javier se encontró sentado entre Elena y los padres del mejor amigo de Noelia, observando a su hija interpretar el papel de una pastora en la obra navideña de la escuela. El dolor seguía ahí, siempre lo estaría, pero ya no era lo único que sentía. Después de la función, mientras caminaban hacia el coche bajo una suave nevada, Noelia avanzaba saltando con sus amigos. Elena deslizó su mano dentro de la de Javier. Ese gesto simple de apoyo le llenó los ojos de lágrimas. Gracias por estar aquí hoy, dijo él, con la voz quebrada por la emoción. Gracias por dejarme estar. La víspera de Año Nuevo los encontró a los tres en el porche trasero de Elena, bien abrigados contra el frío, contando los segundos hasta la medianoche. Cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo, Javier miró el rostro de Noelia, iluminado por el asombro, y a Elena a su lado, señalándole las explosiones más coloridas. Por primera vez en 3 años, se sintió esperanzado con respecto al año que comenzaba. No porque el dolor por la pérdida de Rocío hubiera desaparecido, nunca lo haría, sino porque, por fin, había dejado de permitir que ese dolor lo aislara de la posibilidad de nuevas conexiones. El invierno dio paso a la primavera. Llegó el aniversario del cumpleaños de Rocío, y Javier y Noelia visitaron su tumba, dejando allí sus girasoles favoritos. Esta vez, invitaron a Elena a acompañarlos para escuchar historias sobre la mujer que habían amado y perdido. Ojalá la hubiera conocido, dijo Elena mientras regresaban al coche. Yo también, respondió Javier con honestidad. Se habrían llevado bien. De camino a casa, Noelia se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por la carga emocional del día. Detenidos en un semáforo, Javier se volvió hacia Elena. He estado pensando en lo que te dije aquel día en tu coche, dijo, sobre que mirarte dolía. Hizo una pausa. Ya no es cierto. Mirarte ahora me recuerda que la vida continúa, que la belleza y la bondad siguen existiendo en el mundo, que todavía es posible volver a conectar, incluso después de creer que esa parte de tu vida había terminado. Los ojos de Elena brillaron, llenos de lágrimas contenidas. Eso podría ser lo más bonito que alguien me haya dicho jamás. El semáforo cambió a verde y continuaron el camino en un silencio cómodo, con el futuro extendiéndose ante ellos como una carretera abierta, no exenta de curvas y baches, pero ya no un trayecto que Javier sintiera que debía recorrer solo. Con la llegada del verano, sus vidas se entrelazaron de formas que Javier jamás habría imaginado aquel primer día en que evitó el saludo amable de Elena. Ella ayudó a Noelia a plantar un jardín de mariposas. Él la acompañó a un picnic de su trabajo. Celebraron juntos el cumpleaños número 11 de Noelia, una reunión alegre que llenó el patio trasero de risas. Una tarde, mientras se mecían en el columpio del porche observando a Noelia enseñarle nuevos trucos a Gael en el jardín, Elena se volvió hacia Javier con una expresión seria. ¿Puedo preguntarte algo?
Claro. ¿Crees que hay espacio en tu corazón para un nuevo amor? No para reemplazar lo que tuviste con Rocío. Nada podría hacerlo. Pero algo diferente, algo nuevo. Javier la miró de verdad, no viendo ya los ecos de Rocío que antes le causaban dolor, sino a la persona única y maravillosa que se había vuelto esencial en su vida y en la de Noelia. Creo, dijo lentamente, que mi corazón ya había hecho espacio sin que yo me diera cuenta. Su primer beso fue suave y cuidadoso, un comienzo más que un final. Cuando se lo contaron a Noelia, su reacción fue tan directa y natural que los hizo reír hasta las lágrimas. La vida siguió desarrollándose de maneras inesperadas. Hubo conversaciones difíciles sobre recuerdos y límites, sobre cómo honrar el pasado mientras construían un futuro. Hubo momentos en los que el duelo regresó, agudo y repentino. Pero también hubo alegría, una alegría profunda y auténtica que Javier había creído perdida para siempre. Un año después de aquel viaje en coche que lo cambió todo, Javier estaba de pie en la entrada de su casa, observando a Elena ayudar a Noelia a bajar las compras del coche. La escena ya no le dolía. En su lugar, lo llenaba de gratitud hacia la vecina que se negó a dejarlo esconderse, que hizo la pregunta que él necesitaba responder. ¿Por qué sigues evitándome? Porque a veces, aquello que más dolor nos causa también puede ser la clave de nuestra sanación. A veces, el rostro que nos recuerda. Si esta historia tocó tu corazón, considera darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para más viajes emocionales que nos recuerdan nuestra humanidad compartida.